porque ¿Qué tiene tema? que ver de dónde venimos y Literalmente, además. sí, la primera pareja es la de nuestros padres, Claro. funcione esta como funcione, y luego en la vida adulta, o por lo menos al comienzo de esta, siempre vamos a tener alguna experiencia de relacionamiento amoroso, digamos, que hoy por hoy además atraviesa muchísimos cambios. Hoy tenemos relaciones de poliamor, de relaciones de personas con identidades de género en revisión, con disidencias sobre lo heteronormado, digamos, la heterosexualidad como modelo único o normalizante, digamos, está totalmente en revisión para bien de todas nuestras almas y para, digamos, esto trae a su vez muchas cosas positivas y también muchísimos cuestionamientos y a veces incluso sufrimientos para muchas personas. Porque bueno, no es fácil para No unos es fácil. padres aceptar que nuestro hijo quiere o nuestra hija necesita cambiar la forma en que es tratado, necesita expresar, bueno, su percepción de género en otro lenguaje. Y bueno, todo esto es desafiante para las generaciones anteriores y también es muy movilizante para las nuevas generaciones, que ahora tienen muchas más opciones. Y como hemos visto antes, las opciones no siempre se viven con felicidad o con alegría, a veces también ejercen su presión, a veces, bueno, nos confunden. Es muy interesante todo Se esto. complica. Pero tengo miedo de irme por las ramas, porque Por favor, vayamos por donde ayúdenme. quieras, vayamos donde quieras. Eso de las opciones, de que no siempre es fácil que haya más opciones, es como el signo de esto que hablábamos, ¿no? De la poca tolerancia a las opciones. Muchas veces los mayores que están atados o educados o por su cultura, culturalmente, a dos opciones. Trabajo, estudio, hombre, mujer, casa, trabajo. O sea, Mm, una cultura muy binomial, ¿no? Muy de esto o lo otro. Izquierda, polarizada. polariza, izquierda, derecha, en todos los aspectos, ¿no? Bueno, era un mundo diferente y como hablamos antes, hablamos de la necesidad de pertenecer, ¿se acuerdan? En lo que sería la columna anterior, hablamos de la necesidad de pertenencia como una necesidad fundamental. Y bueno, antes el mundo al que pertenecíamos era un mundo de pocas opciones y no había cabida, no había lugar para pensar en lo distinto. Y ojo, que no quiere decir que hoy aceptemos lo distinto con facilidad. Lo distinto siempre ocupa ese lugar y por lo tanto para ser distinto también quiebra con modelos Preestablecidos. preestablecidos y aceptados y legitimados casi como naturales. Se naturalizan determinadas cosas. Sí, bueno, yo una de las cosas que me interesaba decir como cuestión, porque bueno, yo también tengo una formación en ciencias sociales y vengo de este recorrido amplio sobre lo humano, digamos, y gran parte de lo que explica el funcionamiento de nuestro hogar tiene que ver con el funcionamiento social más amplio, es decir, la familia eh, es definida o determinada en gran parte por el sistema económico y cultural que integra. Entonces, hoy escuchaba al senador con el que estaban hablando y bueno, comentaba algo sobre los movimientos migratorios del departamento y demás. Y esto tiene mucho que ver, si uno revisa la historia, por ejemplo, grandes cambios en la familia se dieron después de movimientos migratorios importantes, donde, bueno, de repente pasamos de vivir en el campo a la ciudad y esto implica habitaciones más chicas, espacios más Asesinos reducidos, necesidad compartidos. de salir a trabajar cuando antes de repente cosechábamos y vendíamos lo que cosechábamos y esto era el sustento. Entonces ahora paso a ser un empleado. Esto pasó en la Revolución Industrial, por ejemplo, en el entorno del 1800, en los países de lo que hoy consideramos primer mundo. Este, entonces quiero decir, todo eso trae aparejado un cambio en la fisonomía social, en cómo resuelve cada arreglo familiar el sustento y la supervivencia.
Y por supuesto, entonces cambia o afecta el modo en que nos relacionamos en lo amoroso, ¿no? Cómo se constituye la familia, por qué razones nos unimos. Antes había de repente arreglos familiares entre los padres para que nuestros hijos se unan, y bueno, las dotes y todo esto, ¿no? Que en algún momento, o todavía vemos en las novelas o en los relatos históricos sobre la familia. Entonces la pareja hoy es una pareja diferente, es una pareja más nuclear, como dice el pensamiento sociológico, porque pasamos de una familia extendida donde antes se vivía con los abuelos, había otros parientes que vivían o en el fondo o en el costado o Sí, cerca en el barrio, la familia como más una red grande. de apoyo, nos lleváramos bien o mal, de eso no vamos a estar hablando, pero sí había lazos más presentes, y hoy por hoy la familia se ha reducido y se sintetiza en los padres y los hijos. Y también esto trae cambios porque la familia no tiene el apoyo para la crianza de los más pequeños, entonces, bueno, o apela a un suplemento, digamos, una persona que pueda colaborar en esto, o de repente alguno de los hermanos ocupa este rol, que esto no es nuevo, ¿no? El tema de los hermanos mayores y los menores, quizá le podamos dedicar alguna columna. Sí, súper interesante. Pero bueno, para no irnos por las ramas, la pareja, también el modo en que se conforman los vínculos de pareja, también está en relación con un mundo en el que esto tiene lugar. Hoy por hoy hemos hablado bastante ya de la tecnología, de cómo las redes sociales nos vinculan o nos conectan, pero también nos desconectan, el modo en que toleramos hoy, yo qué sé, la etapa de enamoramiento, qué esperamos, qué no esperamos, cómo nos comunicamos, todo esto también tiene que ver con el desarrollo más tecnológico, social, cómo se construyen los vínculos, entre otras cosas. Entonces, bueno, me gustaba como empezar por ahí para no pensar las cosas como tan desarraigadas, digamos. La pareja se da en un contexto y proviene de un contexto en donde cada integrante de este nuevo vínculo que se está gestando proviene de sistemas familiares, y esto es un poco la mirada sistémica bueno, que yo trato de integrar en mi trabajo, y que nos dice que, bueno, que hay mucho de lo que esperamos de este nuevo proyecto, llamémosle pareja, que tiene que ver con lo que hemos recibido o sabido recibir de nuestros padres. Y vamos a intentar, en muchos casos, encontrar similitudes, ser tratados de la misma manera que mis padres se trataban, o buscar repetir algunos patrones de conducta en relación a lo amoroso. Y esto a veces puede ser bueno y a veces no. También vemos, bueno, integrantes de una pareja que están más pendientes de su familia de origen, de cómo están, de si están bien, de si que de la pareja actual, y esto en la mirada sistémica es como desordenado, porque el nuevo proyecto de pareja es prioritario en relación al anterior, al de origen. Uno, si va hacia la pareja, tiene que dejar el sistema del que viene. Un Bien. movimiento simbólico, psicológico, emocional, que hay que hacer con cierto movimiento interior, ¿no? Es decir, poder, como se dice en lo sistémico, respetar a nuestros padres significa tomar de ellos todo lo que ha sido, lo bueno, lo malo, lo que no nos gustó, con el mismo amor con el que tomamos lo que sí nos gustó, y a su vez generar una distancia, poder separarme y no sentirme responsable del destino de estos. Quedaron callados. No, Está interesantísimo. Interesantísimo, dale. Claro, está bueno eso, dejar para poder avanzar Sí, hacia la porque nueva hoy pareja. hay todo un discurso del soltar, 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 que a veces uno tiene que tomar un poco con lupa, porque no es dejar así nomás, sino que tiene que tener determinada calidad. Esto que yo hago de soltar tiene que también quedarse algo de eso en mí, porque yo tengo que tener, siempre hablamos, ¿no? Entre comillas, pero quiero decir, es aconsejable que si yo quiero ir hacia una pareja, tenga una buena relación con lo femenino, que es mi madre, y con lo masculino, que es mi padre. Cuando hay cierto desorden en esto,
Quizá yo a mi pareja le pido una protección que es más de padre o de hermano que de pareja. Ahora vamos a ver algunas cosas que me Bien. interesaba traer sobre Buenísimo, sí. qué configura o digamos qué tener en cuenta en esto de la mirada sistémica, que en realidad yo tengo una formación en constelaciones familiares, en donde Bert Hellinger, que es el creador, propone órdenes, dice esto, Sí. el orden es más importante que el amor. Wow. A ver. Vieron que las personas así con mucho desarrollo intelectual y profundas hablan en cosas muy sintéticas Sí. y dicen cosas muy importantes. La vez Pocas pasada palabras. yo les no porque yo lo diga, porque lo dije porque lo he escuchado en otras concepciones de las cuales me nutro, que es que nadie tiene que hacerte feliz. ¿Se acuerdan de esa Sí, frase? hablamos. Bueno, ese tipo de frases que dan luego para desmenuzar, como si fuera un trozo de algo que después empezamos a volver más y más chiquito. Entonces, esto del orden es más importante que el amor. Si lo pensamos un poquito, podríamos, por ejemplo, imaginar una pareja cuando está en la etapa de enamoramiento, donde Bien. idealizamos todo lo que la otra persona es. Y es Sí. perfecto, no tenemos ni un sí ni un no, hace todo lo que yo quiero, ¿no? Toda esa etapa que nos tiene como embobecidos y Sí. rozagantes, Sí. pero que tiene una duración, porque no se puede vivir en esa etapa de por siempre. Y ahí pueden pasar varias cosas. Una de ellas es, bueno, cuando se rompe el enamoramiento, desaparezco. Suelen porque decir que es de 3 meses, más o menos. suelen decir. No sé si Estoy un sea, poco de acuerdo. Pero Sí. hay muchas coincidencias en muchas parejas que Sí. dicen como que a los 3 meses pasó Y de bueno, todo. si lo pensamos, sí, puede ser, porque es un tiempo prudente como para disfrutar de algo que es idílico, porque es como que uno está en un sueño, ¿no? Una cosa Todo recién comienza, todo es lindo, vos le ves a nos la decimos persona, todo. ay, qué hermosura, mira, no tiene nada de malo. No llegaste a compartir mucha intimidad, porque bueno, por ahí tenés encuentros y cuestiones, pero quiero decir, no convivís, no compartís La los diaria. momentos más desagradables Claro. del día. Capaz que no Claro. te ves todo el tiempo tampoco. Exacto. Sí, sí, sí. Claro. Escoba nueva siempre va re bien. Bueno, eso es otra cosa. Ah, no. Perdón. Eso capaz que cuando nos aburrimos del enamoramiento o pasamos a otra cosa, buscamos a otra persona que sustituya a la anterior y nos deje como si fuera una especie de adicción a esa, no sé cómo sería, suerte de adrenalina amorosa. Y como no podemos bajar de ahí, queremos algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Y ahí vemos a la gente que es medio picaflor. No voy a decir que son solo los hombres. Sí, sí, perdón. O solo determinado perfil de Adictos persona. a la dopamina del Y sí, placer porque es como un placer y un ensueño, ¿no? Como estar en un sueño. Pero volvamos un poco atrás. Hablabas sobre la visión sistémica. Sí. Explicamos un poco qué es la visión sistémica y cómo se diferencia un poco, por arriba, cómo se diferencia de otras Bueno, la visiones. visión sistémica es un modo de comprender nuestros vínculos, yo te diría nuestra conformación como seres humanos, desde esto más contextual. Es decir, nosotros provenimos de historias que unieron a nuestros padres y de determinada carga emocional, de determinada carga genética, de determinada historia de, yo qué sé, grandes mudanzas, conflictos que atraviesan la familia, o sea, venimos de muchas cosas, por ejemplo, de una expectativa de maternidad o de paternidad muy marcada, hay niños que nacen sin ser esperados, otros que sí, que fueron buscados mediante incluso intervenciones médicas, no lo sé. Sí, sí. Todo eso configura un poco el cómo somos mirados cuando nacemos. Y desde ahí hasta que nos convertimos en adultos y tenemos una pareja, muchas de estas cosas van a estar atravesando nuestra vida. Estoy hablando muy en genérico, Sí, ¿sí? sí, sí. La mirada sistémica nos propone mirar esto, desde qué lugar estamos parados y cómo desde ese lugar observamos o miramos la vida y nos relacionamos con el mundo. Todo el entorno, el contexto. El entorno y los lugares que ocupamos.
Eso también nos da una información de cosas que nos pasan a nivel anímico, emocional, psicológico respecto a las figuras primordiales de nuestra vida, que son nuestros progenitores o nuestros cuidadores, porque a veces no somos criados por quienes nos tuvieron, nos dieron en la vida. Y entonces hay una serie de lógicas de relacionamiento entre estos lugares que se apegan más a lo que Hellinger sostiene como orden, o se separan más hacia el desorden. Y entonces el orden permite que el amor fluya, que la vida fluya, y el desorden establece interrupciones o estancamientos que se convierten en bucles de repetición. Bien. Podríamos decir mucho más de la mirada sistémica, pero como estamos tratando de abordar algo en especial, me gusta como llevarlo para ahí, porque vamos a tener mucho tiempo para hablar de estas cuestiones. Es como la mejor herramienta para ver el tema. En mi caso, siento que sí. Que sí. Hay otros profesionales que van a mirarlos de otro lado y también van a aportar. Es decir, en esto no debería haber nunca un único discurso, porque somos todos como diferentes, más allá de que compartimos muchas cosas, y algunas explicaciones van a ser más, van a sintonizar más contigo que otras. Y bueno, mientras te ayuden a ir hacia adelante, buenísimo. Bienvenido y quizás sea. Expliquen determinada situación de mejor manera que otra, pero bueno, hay que abordar... sirvan en determinada etapa. Exacto. Hay que abordar... Más adelante buscarás otras explicaciones. Pero bueno, hay que abordar el tema que dejó planteado Kant de alguna manera. Desde de alguna una visión manera. Y vamos a... Como yo, digamos, llevo conmigo esta búsqueda y esta formación de lo sistémico y desarrollo talleres de constelaciones donde surge este tema y bueno, investigo un poco en la medida que puedo sobre este tema de lo sistémico en distintos aspectos de nuestra vida y hoy hablamos de pareja, bueno, yo traigo esto. Los órdenes del amor que propone Hellinger en esto que decíamos que es más importante el orden que el amor, en la pareja, no sé si me estás mirando, hay que ir a un corte. No. Estamos compartiendo, por favor, bien. Esto no se puede interrumpir. Vos continúa. Bueno, en la pareja, Hellinger establece que los órdenes del amor son 3 y tienen que ver con la igualdad, el equilibrio y el respeto a los padres. Entonces, en lo que hace a la igualdad, por ejemplo, en una pareja es esperable que ambos tengan los mismos derechos y obligaciones y que se miren horizontalmente, es decir, que ninguno esté por encima del otro ocupando un rol de superioridad o de sumisión. Porque por supuesto que es viable una pareja en ese código, pero no va a ser una pareja saludable, que tienda a la plenitud de ambos integrantes. En el equilibrio hay un concepto fundamental en la mirada sistémica y en esto en particular aplicado a la pareja que tiene que ver con ese equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, lo que doy y lo que tomo de lo que el otro me da. Bien. Porque bueno, en esto hay mucha agua que corre bajo el puente, digamos, en esta situación de cuando yo, por ejemplo, para establecer un ejemplo, cuando nosotros vamos hacia una relación comercial, vamos a comprar algo, en el mismo acto en que doy algo, recibo el objeto y ahí se termina la relación. Sí, una transacción. Una transacción económica. En la pareja esto es muy diferente cómo funciona, ¿no? Y lo esperable es que haya un bucle, como es que dice, un bucle positivo, creo que es, que implica que cuando yo doy algo, el otro lo recibe y da un poco más a cambio, solo un poco más. Porque es muy delicado este equilibrio si, por ejemplo, pasa que una persona da mucho y el otro se siente incapaz de devolver tanto y entonces el bucle va para atrás, empieza a ser negativo, empieza a haber un resentimiento, una sensación de impotencia. Yo lo veo claramente, hay muchos ejemplos, pero quizá ahora el más cómodo para esto, más didáctico para todo esto, es pensar cuando una persona se queda sin trabajo en la pareja. Y entonces pasa un tiempo, y está todo bien, pero pasa mucho tiempo, y empieza a haber una sensación de carencia, que yo no estoy pudiendo responder
pareja, también puede pasar en situaciones frente a un aborto, a cuestiones así, donde la sensación de no puedo estar a la altura o no estoy pudiendo responder a las necesidades, por ejemplo, emocionales de mi pareja o cuestiones así, empieza a interrumpir el vínculo o el desarrollo pleno de ese vínculo amoroso. Y bueno, podemos durar mucho tiempo en ese estado porque tenemos grandes capacidades de adaptación, pero Claro. no necesariamente esto puede ser positivo para el amor, en primer lugar, y para nosotros como partícipes de eso. Entonces tenemos un equilibrio positivo que es dar un poquito más de lo que recibo y esto va a generar en el otro la necesidad de compensar y va a dar un poquito más y así vamos a ir creciendo y fortaleciendo nuestra manera de amarnos, ¿no? Y la otra cuestión es el equilibrio negativo, cuando yo siento que lo que el otro da me daña y entonces le doy más, daño más, y esto empieza como en un círculo de venganza, una de dos guerra. personas. ¿Cuántos vínculos daño? conocemos? Sí, sí. Entonces, lo que Hellinger propone es que en el caso de que haya la sensación de un daño, haya una venganza amorosa, es decir, puedo dar algo a cambio que no sea tan doloroso como lo que recibí y entonces este círculo negativo, digamos, empiece a disminuir lentamente con el tiempo. Se pueda curar. Claro, se pueda de alguna manera sanar. Sobre esto del intercambio creo que da para mucho más en el sentido de que, bueno, hay muchos tipos de desorden en esto que tienen que ver con lo que viene después, que es el respeto a los padres. Infinito. Es causística es infinita. La cantidad de situaciones, por eso sería alucinante que se animaran los que están escuchando a comentar o preguntar, porque bueno, es muy interesante y da para mucho para el aprendizaje colectivo, porque nadie nace sabiendo estar en pareja. Estamos muy contaminados de lo que es una visión superficial del amor o muy comercial, y entonces solemos quedarnos en una etapa más vinculada al enamoramiento del otro y a la exigencia respecto a lo que el otro me tiene que dar. Por eso yo siempre traigo esta frase desagradable de nadie tiene por qué hacerte feliz, que es totalmente cierta, Claro. porque hay un punto en la que nosotros somos responsables de nuestra vida. Entonces, si no tomamos esto, de hacernos cargo de nuestra propia felicidad, siempre le vamos a estar pidiendo a los demás. Sí, dándole una responsabilidad equivocada. Que tiene que ver contigo, con tomar decisiones de acuerdo a tu sentir y a tus necesidades e ir hacia la vida que tú necesitas. Y en la experiencia, por ejemplo, si se siente soledad, si se siente vacío, revisar, porque solo no estamos y vacíos tampoco. Es una sensación térmica que tenemos respecto a nosotros mismos. Y bueno, y es un llamado de atención, un indicador de que necesitamos mirar alguna cosa. Y bueno, ir con esa sensación hacia una pareja seguramente va a traer una demanda emocional que el otro no va a poder cumplir, porque quizá incluso también la tiene. Entonces y vamos... que no es su responsabilidad tampoco. Bien. Teóricamente lo sabemos, pero luego en la vida diaria... La práctica siempre es lo más Y es increíble, complicado. y es increíble como siempre solemos sentirnos atraídos por aquellos que por ahí tienen las mismas carencias y entonces encontramos las mismas fortalezas también a veces. Porque lo que solemos hacer culturalmente es buscar lo igual. Y en realidad el amor se basa en aceptar lo distinto y amarlo tal como es. Lo igual, lo distinto. Nos atrae lo igual, pero debería ser. Solemos buscar lo que es parecido, sí. lo que es conocido o parecido. El típico comentario, ¿viste? Ay, tenemos tantas cosas en común. Qué decís, ay, somos iguales, tenemos que estar juntos. Y en realidad no siempre tiene que ser así. Qué bueno ese punto de nos atrae lo igual, pero debería atraernos. Deberíamos amarlo distinto. Para mí es mucho mejor amarlo distinto. Pero no es fácil. No, obvio, y no es fácil darse cuenta o quererlo, pero es mucho mejor. Pero como estamos en un mundo que nos convence de que lo distinto está mal. Tenemos algo distinto ahora,
charla que es una tanda publicitaria, pero después Ay. volvemos. Tenemos un puntito más que Sí, lo sí, decimos no, a la vuelta. tenemos que terminar este Y punto que tengo es 5 cositas interesantísimo. para decir más, además. Interesantísimo eso de que nos atrae lo igual, pero debería ser distinto. Qué pena. Qué Dijiste vos, cuando lástima que nos atrae lo igual. Vamos a la pausa y a la vuelta respondemos esta Respiren, gran. respiren. Después de la pausa respondemos esto. Ya volvemos. No, Qué iba a decir que nos habíamos quedado en que buscamos lo igual, pero lo mejor sería lo distinto. Cuando dijiste eso, buscamos lo igual y nos atrae lo igual. Patricia dijo, qué pena. Qué pena. Sí, porque nos perdemos oportunidades, grandes oportunidades de madurez, de desarrollo, de crecimiento interior. Es decir, lo diferente, a menos que sea negativo para nosotros, ofrece, digamos, oportunidades de todas estas cosas que mencionaba, de crecer, de desafiarte a ti mismo, porque cuando buscamos lo igual queremos permanecer en una zona de confort. Y como hemos visto, la zona de confort ayuda a sobrevivir y hay que agradecerla, pero no puede ser nuestro lugar para vivir. No siempre. Bien. A veces necesitamos descansar un poco en la zona de confort porque venimos de batallas importantes, pero luego de un tiempo es bueno para nuestra alma sentir que tenemos aprendizajes que no esperábamos o experiencias que no veíamos venir. Y son estas las que nos hacen dar un salto, ¿no? Bien. Dice la frase que ningún mar calmo hizo un marinero experto. Algo así. Ningún mar en calma hace experto, vuelve experto en marino. Claro. Básicamente eso. El que conoce el dicho lo termina. Que lo diga. Que lo diga. Básicamente eso, ¿no? Que las experiencias duras a veces de la vida son los que te enseñan. Y bueno, y aquello distinto, claro, aquello distinto me ofrece esta oportunidad de desarrollar mis habilidades como la paciencia, la espera, aprender a negociar mis límites o los límites de la pareja, desarrollar herramientas de comunicación, ¿no? Porque en la pareja la comunicación es prácticamente el alma del buen funcionamiento. Si no puedo manifestar o decir cómo me siento o que estoy esperando determinada actitud del otro, como que no puedo esperar que el otro lo haga solo porque adivine, por ejemplo. Claro. La comunicación y la comprensión, creo yo. Y la comprensión. Que uno también puede comunicar un montón de cosas, hablar, pero si la otra persona no comprende, es como que tampoco sé si va a tener mucho cambio. También es comprender, bueno, por qué te sentís así, más allá de que me lo comuniques. Claro. Opiniones. Obviamente. No, perfecto. Además, estoy de acuerdo contigo. Y en realidad, antes de avanzar sobre estos puntos más descriptivos de cómo entender si estoy en una buena o mala pareja, nos faltaba un tercer orden, que es el respeto a los padres, que algo ya mencionamos, dijimos igualdad, dijimos equilibrio y el respeto a los padres. Y bueno, y este respeto a los padres es, por un lado, reconocer la importancia de ellos en el desarrollo de nuestra vida, que a partir de las experiencias que tuve con ellos, es que yo he desarrollado el tipo de habilidades o de características personales que me han permitido seguir adelante en la vida. Puede ser que recordemos solo aquellas cosas negativas, lo que nos hizo enojar, lo que nos faltó, porque a todos nos faltaron cosas, pero también la mirada de lo que nos faltó es una mirada del niño o la niña exigente, no satisfecha, que no da paso a la vida adulta donde aceptamos que las cosas no son como esperamos. Pero así y todo, estamos vivos y somos capaces de muchas cosas. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Y bueno, y con esto vamos hacia la pareja, con ese respeto a lo que tuvimos, a lo que somos y a aquello de lo que provengo, el respeto a mi propio sistema
también implica, como decía hoy, una distancia, el poder dejarlo ahí, no llevarlo conmigo, porque bueno, identificarlo, entenderlo, agradecerlo para poder dejarlo. Para poder soltarlo de esta manera, conservando ese reconocimiento en mí. ¿Se entiende? Porque es como, son todos movimientos como muy desde lo psicológico, lo anímico, lo psíquico. Es decir, cómo yo miro, cuando los psicólogos decimos cómo mirás, bueno, tiene todas estas cuestiones, ¿no? Que es el destino de mis padres no depende de mí, el destino mío sí depende de mí y me tengo que ocupar de él. Y entonces, bueno, si yo voy hacia una pareja, ponerla en prioridad. Esto es fundamental, pero habiendo hecho este otro movimiento. Porque si yo voy hacia la pareja huyendo de estos padres, huyendo de esta imagen que yo tengo de mis padres, bueno, no voy a ser por completo la persona que este proyecto de pareja nuevo se merece. Necesita. Entonces me necesita 100% y yo estoy al 50%, porque estoy 50% enojado con todo lo que me pasó antes. Y el enojo se disfraza de muchas maneras. Pero bueno, eso lo podemos ver en otro. Buenísimo, dale, ya tenemos varios temas. Tenemos varias puntas. Candy los va a recordar para la próxima. Yo me encargo, yo anoto hoy, todo. Quizás hoy no es el día, pero... Yo la anoto. Toma nota. Entonces, bueno, estos 3 órdenes de funcionar en equilibrio, digamos, habilitarían un flujo de amor positivo y favorable hacia la conformación de una pareja plena. Después yo anduve hurgando un poco en mis apuntes y cuestiones. Tuve hace un par de años una formación en Buenos Aires con Joan Garriga, que es un nombre que empieza a sonar bastante, pero en Europa es muy conocido. Está muy de moda. Joan Garriga vuelve a Buenos Aires ahora en octubre, aviso para los curiosos. Y tuve la suerte de poder participar de una formación intensiva en la pareja y me traje algunas cositas, digamos, buenísimo, que en realidad no son de él, sino que él toma, que eso me parece muy interesante, de la cultura hindú, de estos gurúes que están plasmados en algunas publicaciones. Se llama Swami Prajnampad, lo pueden buscar por ahí, y menciona 5 aspectos, no sé cómo estamos de tiempo. Está bien, vamos a repetir el nombre, es Swami, es S-W-A-M-I, y el apellido es impronunciable. Prajnampad, que es Prajnampad, que si se perdieron, lo vamos a subir a las redes ahí para que lo tengan, porque es imposible de recordar y de deletrear y de pronunciar y demás. Y son algo así como 5 criterios básicos para pensar la pareja, una cosa así. Que son muy sencillos, por eso dice que son básicos, pero que a veces no son tan fáciles de llevar, de materializar, o sea, de llevar a la práctica, porque nos enganchamos. Nosotros nos enganchamos por razones que algo se puede sospechar ya, o nos enganchamos con historias que por ahí nos cuestan más, ¿no? Del clásico, te haces la difícil y te gusta más, y no todo ese tipo de vueltitas que andan por ahí y que en realidad... esos memes, estereotipos y demás, pero que son la sabiduría popular. Que hay que escuchar, razón, porque hay material ahí para conocernos y saber cómo funcionamos. Entonces yo quería aportar como estos criterios que son muy básicos, pero que pueden ayudarnos si estamos en ese momento donde estamos pensando en qué estoy con mi pareja. Capaz que estos 5 puntos pueden aportarnos algo. Material para pensar. Entonces, una de las primeras es que sea fácil, dice. Mirá qué fácil. Qué fácil. Que sea fácil. Qué fácil decirlo, pero qué difícil pensarlo, y qué difícil trabajarlo, y qué difícil entenderlo. Y qué difícil a veces nos cuesta sintonizar con lo fácil. Porque lo fácil por ahí nos genera desconfianza o no nos divierte, que esto es parte del asunto, ¿no? Nosotros pensamos que cuando es fácil, qué raro que sea fácil. Bueno, este pensamiento propone que no puede ser un esfuerzo denodado, una lucha entre caracteres, un vaivén de batallas para coincidir.
Es decir, si se da tiene eso que en la ser pareja, fácil. no está bueno. Entonces, capaz que acá es donde hablamos de esto del enamoramiento, ¿no? Qué fácil es cuando estoy enamorada, cuando estoy Sí, pues, enamorado. todo Resulta va todo divino. fácil, ¿tá? Por eso son 5 criterios, no es solo uno. Entonces, después la otra es que no haya demasiada incompatibilidad, que se relaciona con lo anterior. Y hoy hablábamos de lo distinto y lo similar, ¿no? Hay un equilibrio ahí, porque tampoco puede ser ultra distinto, Ni tampoco un espejo. ni tampoco igual a mí, porque entonces probablemente estemos en una especie de bucle de repetición de cosas, Ahí hay otra ¿no? cosa, ¿no? Va por otro lado. Va por otro por lado. lado de- Y lo muy, muy distinto va hacia esto de que no es fácil, porque tengo que Se va a complicar. cambiar toda mi vida para coincidir O el contigo. otro, o los dos cambiar cosas que en el fondo son importantes. Y es todo un Exacto. lío. O dejar de ser quien soy y empezar a moldarme a un montón de cosas que no siento. Entonces, quiero estar contigo, pero me cuesta tanto que dejo de ser yo. Entonces, bueno, esto es todo un proceso, ¿verdad? No es que uno se para frente a una persona y saca un checklist y dice sí, no, sí, no. Aprobaste, Digo, aprobaste, claro. no. Tengui, Vas tengui, tengui, tengui. vas viviéndolo de acuerdo también a cómo estás vos contigo mismo, ¿no? Porque, repito, nadie tiene que hacerte feliz. Por si llegaste recién al programa. Entonces, esto también, esta pareja exige que los integrantes sean verdaderos compañeros. Y hoy hablábamos de los iguales, ¿no? De mirarse con igualdad, de mirarse desde un lugar de horizontalidad, porque justamente somos seres con muchas batallas vividas que vamos juntos hacia un punto, ¿no? Vamos juntos hacia un destino. Y en eso nos tenemos que acompañar. Definir ese destino juntos. Nos tenemos que Ir acompañar. juntos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno de los dos quiere tener hijos y el otro no? ¿Qué pasa cuando alguien quiere cambiar de trabajo y puede significar una reducción económica para la pareja? ¿Qué pasa si uno se quiere mudar y el otro no? Es decir, uno le gusta viajar y al otro no. No Hacer sé, deporte, es decir, mil cosas, la música. ¿cómo mil nos cosas. acompañamos? ¿Yo necesito viajar contigo o necesito que me esperes con determinadas cosas? O sea, esta cuestión, no querés viajar, pero ¿qué otra cosa podemos hacer para compartir, para crecer juntos, para tener recuerdos juntos? Construir la pareja, los recuerdos de la pareja, construir esa historia Una juntos. historia juntos que no tiene por qué ser la de la televisión ni la de las propagandas. Vamos a entendernos, porque también la televisión se mete mucho en nuestra percepción de las Del cosas mundo. y compramos mucho los modelos que hay. Y no sabemos, y esto lo digo casi retándonos, no sabemos escucharnos. No sabemos a veces lo que queremos y vamos hacia las cosas apelando a modelos, estereotipos o imágenes que compramos en las vidrieras. Y realmente Bien. a veces hay que preguntarse, ¿qué necesito? ¿Qué necesito de esta pareja? ¿Qué necesito compartir con esta persona? ¿No? ¿Qué me gustaría? ¿Qué me haría sentir bien? ¿Y qué siento que le puedo dar al otro? ¿No? Porque el otro tiene que estar en mí de alguna manera, conmigo. Bien, El otro cuatro. punto para no sobreabundar en detalles. ¿Se nos subió la música? Estamos, dale. Me están echando. Nos están echando. Decilo. Digamos rápido el punto ¿Se va el 4 y programa? 5, Bueno, que se bien. va el programa. La otra cosa, fe y confianza plena en el otro. Tener fe y confianza. Confianza. Confiar. Qué difícil esto. Bien. No tenemos tiempo, nos echan, así que en todo caso lo seguimos seguimos la que viene. Y el otro es, que es muy importante, que es el deseo de que el otro esté bien. Buscar lo mejor para el otro. Ser Es generoso, ser... La definición más hermosa del amor. La generosidad. Me echan. Sí, nos echan. No me quieren. No podemos ser más generosos con el tiempo. Bueno, en realidad bien. nos dejan con los temas picando, cosa Ay, que para sí. la próxima, viste, toda la Yo gente me toda- quedé con uy, Es muchas toda cosas. una estrategia de Canales en el Éter, de la secta de Canales en el Éter, para que se Exacto. queden enganchados ustedes también del otro lado del dial. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Una tarde más. Y nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana.
Mañana Muchas gracias por todo. tenemos